La doctora Alma Rosa Marroquín, la secretaria de Salud, con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar contigo, con toda tu audiencia. Gracias por el espacio en la agenda para estar y echarnos una platicadita. Claro. Que ya nos hacía falta. Ya nos hacía falta. A tus órdenes para todos los temas de salud. Muchas gracias. Se acabó, yo creo que el tema número uno obligado es el que se acabó el protocolo de emergencia. Es correcto. Del COVID. ¿Qué considera una autoridad para determinar que ya no hay emergencia y sobre todo lo más importante, que ya no va a haber otra ola adicional? Bien, pues nosotros veníamos transitando ya por 8 meses con un semáforo epidemiológico en color verde. Entonces ya veíamos que las nuevas posibles cepas o variantes no estaban impactando y en diciembre, si tú recuerdas, tuvimos una triple epidemia que así se manejó por una incidencia muy alta de casos de influenza, de virus sincitial respiratoria y un incremento en el COVID. Entonces, el COVID no fue tan significativo el incremento, pero la unión de las 3 enfermedades respiratorias sí nos saturó los sistemas de salud, por eso establecimos ahí como esa posible emergencia, recomendamos nuevamente cubrebocas durante el periodo de diciembre y enero. Sin embargo, el semáforo exclusivo de COVID nunca cambió de verde ni a naranja, ni a amarillo, nada. Se quedó en verde todo el tiempo. Y entonces, derivado de todo el análisis que hacemos con nuestro grupo de expertos, pues veíamos que ya no había nuevas variantes de preocupación. Siempre estamos atentos y es un tema que revisamos a diario, las hospitalizaciones, el número de casos nuevos, etcétera, porque el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Es decir, termina la emergencia porque ya no tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en los sistemas de salud para atender una enfermedad que pudiese saturar los servicios. En este momento es una enfermedad más que estamos teniendo entre 10 y 20 hospitalizaciones diarias en promedio, que ya tenemos casos nuevos. ¿Cuál fue el pico mayor? Recuérdame. En enero de 2023 fue el pico más alto con más de 7,000 casos, si lo 22. recuerdas. Perdón, 22, sí. Enero de 2022. Tuvimos un día de 7,000 casos terrible. Y bueno, hoy tenemos días de 10 casos, de 20 los fines de semana, luego sube 80, 100, vuelve a bajar. Ya no hemos tenido incrementos significativos y por supuesto tenemos un gran porcentaje de población que ya recibió al menos alguna de las vacunas, más del 93% de la población en el estado está vacunada con al menos una dosis. Tenemos el registro de 86% con 2 dosis y bueno, tú recuerdas todas las estrategias de vacunación transfronteriza, donde fuimos el primer estado que vacunó a personas que no entraban en el esquema federal, o sea, adultos jóvenes y a niños, por supuesto, para tratar de reintegrarlos a las actividades escolares y a las actividades laborales. Pregunta muy doméstica, ¿qué pasó con el COVID? O sea, ¿por qué estamos vacunados? Me queda muy claro, yo ya no me enfermo, pero ¿por qué ya no se propagó el COVID? Bueno, porque todo el mundo me dice, es que ya no, el COVID llegó para quedarse, tú lo acabas de decir. Entonces, si llegó y se está quedando aquí, ¿por qué ya no se multiplica? Bueno, se sigue contagiando de una persona a otra, evidentemente, porque seguimos teniendo casos todos los días. Sin embargo, el grado de afectación o de problema de salud que te genera ese virus ya no es tan grande porque tu organismo ya tiene una respuesta inmunológica. Es decir, como la influenza, tú te aplicas la vacuna, te enfermas de influenza, te da un catarro común y puedes defenderte. Hay ciertos pacientes que con la influenza se complican y llegan incluso al hospital y a tener algún pronóstico reservado porque tienen otras enfermedades. Pero el virus continúa circulando. Y si recuerdas la pandemia de influenza en el 2009, pues también tuvimos saturación de servicios, fue mucho más corta, de algunos 3 meses, pero tuvimos saturación de servicios, un incremento en el número de pacientes que fallecían desafortunadamente por este virus. Se genera una vacuna para esta nueva variante del virus y eventualmente las personas podemos responder hacia este virus de una forma mucho más específica y tu sistema inmunológico combate al virus y ya no te enfermas gravemente, o al menos así sucede en la mayoría de los casos. Es lo mismo que sucede con el COVID. Surge una vacuna, esta vacuna inicial pues ataca el virus original que era
la variante Delta, y luego te acuerdas que así íbamos con las letras del alfabeto, y entonces llegamos hasta la Ómicron, ¿verdad? Que fue ya la última que nos causó muchos dolores de cabeza en cuanto a la respuesta y la capacidad que teníamos en infraestructura hospitalaria, insumos y demás, y que de alguna manera tuvimos un pico de más de 1,000 pacientes hospitalizados, pero que ya no nos saturó el sistema de salud, porque en los primeros meses de la pandemia, julio, que bueno, yo todavía no estaba en esta administración, pero estaba del otro lado también atendiendo pacientes COVID, pues había una saturación impresionante de los servicios de salud, es decir, no había hospital donde te pudieras internar si tenías un caso grave, porque estaban absolutamente saturados todos los hospitales que atendían pacientes COVID. Eso ya no sucedió en las últimas olas, y entonces pues ya podemos decir que 8 meses sin semáforo epidemiológico que sea incluso de riesgo intermedio. Estuvimos en verde 8 meses, nosotros declaramos para propósitos quizás técnicos el fin de la emergencia en Nuevo León, en el entendido que pues sabíamos que pronto se iba a declarar el fin de la emergencia en el mundo. ¿Qué sucede? Que para propósitos de emergencia hay asignación de recursos hacia los países, hacia las ciudades, hacia los hospitales, para transformar la capacidad instalada, incrementar, contratar médicos, etcétera. Y entonces ahora nosotros teníamos que contemplar redirigir esos recursos para regresarlos al uso cotidiano normal. Claro, porque entonces traemos un rezago importante en la atención de otro tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, complicaciones de pues procedimientos que no se hicieron de forma oportuna porque los pacientes estuvieron esperando, porque no querían ir a un hospital y correr el riesgo de enfermarse por COVID. Y entonces una cirugía que pudo haber sido una cirugía programada se convierte en una cirugía de urgencia por el tiempo de espera. Y entonces ahorita estamos con la atención a este rezago y por supuesto pues tratando de generar nuevamente la confianza de toda la sociedad en el sistema de salud, porque pues es lo que queremos, volver a establecer ese vínculo. ¿En el monitoreo mundial se observa alguna otra amenaza similar a la que vivimos con el COVID? En este momento no, pero al final pues siempre estamos a la expectativa, pues obviamente que en ciudades que tienen un número muy grande de habitantes, cuando los virus se transmiten de una persona a otra, en el proceso en que un virus se está reproduciendo es cuando se establecen las mutaciones, y estas mutaciones de pronto pudiesen ser más agresivas. ¿Qué sí nos ha dejado el COVID? Pues muchas experiencias, ¿verdad? Experiencias, algunas de éxito, otras de frustración, un trabajo colaborativo entre los diferentes sectores, entre las diferentes instituciones de salud que creo que debe de permanecer, y sobre todo el voltear a ver a la salud como un eje central o como el eje estratégico de todas las ciudades, de todas las sociedades, vaya, porque si no estás sano, pues no puedes acceder a la educación, al trabajo, no tienes un estado de bienestar. Y siempre pues también tratábamos de dejar o bien omitíamos las revisiones y las evaluaciones médicas para pues otros momentos, ¿no? Y creo que tenemos que voltear a recuperar nuestro estado de bienestar físico, mental, social, emocional, para poder estar en una capacidad adecuada de respuesta ante todas las amenazas. Vivimos en una sociedad que se mueve mucho, que se genera mucho estrés, que tiene un ritmo muy acelerado, y pues todo esto impacta. ¿Y sí estamos preparados para algún otro impacto de este tipo? ¿Como Estado, como Nuevo León, como gobierno? Como gobierno del Estado, digo, ya tenemos un plan de emergencia, que hay un programa estatal que se llama el Programa Hospital Seguro, que ante cualquier contingencia se tiene que activar. Producto de esta emergencia, porque no se tenía. Se tenía, no totalmente instalado, lo trabajamos en algunos hospitales, habíamos hecho simulacros hace 6, 7 años. ¿Qué sucede si de pronto se viene otro huracán? ¿O qué sucede si de pronto hay un incendio y tienes que extender tu capacidad hospitalaria en un 20, en un 30, en un 40%?
Todos los hospitales deben de estar preparados con políticas y una red de comunicación entre todas las instituciones, y para eso hemos instalado un comité de hospital seguro en conjunto con Protección Civil y tenemos ya todo este trabajo colaborativo. ¿El tema del cubreboca ya no es obligatorio en ninguna parte? El tema de cubrebocas es obligatorio en las áreas de riesgo, como pudiesen ser los hospitales, los asilos o las guarderías. Ahí estamos en los hospitales, en las áreas críticas, en urgencias donde llegan pacientes con enfermedades respiratorias, en las unidades de consulta donde se ven pacientes también, por ejemplo, de pediatría, que llegan niños con padecimientos respiratorios, en las áreas de otorrinolaringología. Cada hospital ya tiene un comité que le llamamos Comité de Vigilancia Epidemiológica, que establece las políticas propias de cada institución. Pero es una decisión de cada institución. Es correcto. A nivel gobierno del Estado de Nuevo León no Ya hay no existe obligatoriedad así para es. ello. Cada quien lo determina. ¿Qué pasa en los negocios de otros giros? Si yo entro a un comercio y entro a un restaurante, ¿me obligan a usarlo? ¿Yo no lo quiero usar? Ya no tenemos ¿Transporte público tampoco? Ya tampoco, como sucedía anteriormente. Claro. Y también queda la opción de cada quien lo usa. Sí, pues mira, antes cuando alguien utilizaba el cubrebocas lo veías como que está muy enfermo, ¿no? Sí. Y ahora pues es una medida de protección si eres una persona vulnerable. Si tienes una enfermedad crónica, si tienes cáncer, tus defensas están bajas, si estás tomando algún tratamiento agresivo, pues es importante que puedas protegerte, porque una infección que para otra persona puede ser leve, a ti te puede dar de una manera más agresiva, impactar en tu salud y complicarse. Entonces, hay que usar cubrebocas si nos consideramos vulnerables o si tenemos algún tipo de estas afectaciones. Y nos quitó muchos otros problemas, ¿no? Por supuesto. Gripas y todo lo demás también se evitaron Sí. con el cubrebocas. Sí, muchos médicos, compañeros, infectólogos, otorrinos, me dicen, pues como estamos en contacto muy cercano con el paciente, para protección de ambos, del médico y del paciente, Correcto. pues es importante seguir utilizando. Lección final, para irnos a la pausa, lección final y comentario tuyo sobre esta pandemia y la conclusión de la emergencia del COVID. Concluye una emergencia, no desaparece la enfermedad, es importante que estemos atentos a los comunicados que nosotros hacemos. Dejamos de estarlo comunicando todo el tiempo porque ya se declaró en Nuevo León el fin de esta emergencia. Sin embargo, pues esa, al igual que muchas otras enfermedades, debemos de mantenerlas en el radar, visualizándolas y entendiendo que van a tener cierta estacionalidad y que eventualmente los últimos 3 años se presentaron en julio y en enero los picos más críticos. Entonces vamos a estar muy observantes para ver qué sucede en este próximo año, el mes de julio, y el próximo en el mes de enero. Y pues bueno, conclusión, tenemos que aprender lecciones, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser solidarios, tenemos que cuidar nuestro bienestar integral y no solamente adjudicarle la responsabilidad al virus o al sistema de salud. Como personas, pues también tenemos que nutrirnos bien, tener actividad física. El sedentarismo, la obesidad, la diabetes y la hipertensión fueron las condicionantes que generaron complicaciones en los pacientes. Entonces no se trata nada más de tener un excelente sistema de salud, sino se trata de tener personas que son corresponsables del cuidado de su salud, y para eso es que estamos impulsando mucho las estrategias preventivas y de cuidado personal. Nos falta mucho en el terreno de la investigación, ¿no? Correcto. En el mundo, en el terreno científico, en incentivar a las universidades o destinar recursos a seguir investigando y no ser nada más un país pasivo en materia de salud, ¿no? Es correcto. Tenemos afortunadamente en Nuevo León grandes universidades, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hace un gran trabajo en temas de investigación, el Tecnológico también, la UDEM. Estas 3 universidades sí tienen un enfoque muy fuerte hacia la investigación y estamos colaborando con ellos en algunos temas que son de relevancia pues para nosotros y para México. Bien, estaba repasando lo que me faltara del tema del COVID antes de avanzar a otro tema. Las vacunas, se ha dicho mucho de las secuelas de las vacunas. ¿Es motivo de atención de la Secretaría de Salud estos rubros, este tema? ¿Han detectado alguna secuela física, médica? Hemos identificado algunas asociaciones, pero el punto es que estas
correlaciones sean estadísticamente significativas y que queden determinadas o con un sustento científico, ¿no? Y entonces en Nuevo León se está trabajando en este seguimiento a largo plazo de los pacientes. Es complejo porque muchas personas que sí tuvieron la enfermedad presentan los mismos signos o síntomas que los que recibieron la vacuna. Entonces, al día de hoy no te puedo decir con evidencia científica que exista un impacto negativo en el deterioro de la salud de las personas derivado de las vacunas. ¿Hay algún síntoma en particular que sea más común que otros? Se hablaba en algún tiempo, bueno, de migrañas muy fuertes. En algunas personas se también hablaba de un estado de trombosis donde la sangre pues, se acumulaba o se coagulaba más fácilmente al interior de los vasos sanguíneos. Sin embargo, nada está totalmente demostrado y se siguen los procesos de investigación para pues poder determinar si esta causalidad de la vacunación con algún evento de trombosis o de migrañas que pudieran haber sido mucho más críticas de lo que previamente se a lo mejor los casos en Nuevo León son una muestra muy insignificante y por eso no lo pueden determinar, pero si ya lo empiezas a ligar con estadísticas nacionales o mundiales, ¿qué te dice? Podríamos... Digo, en este momento no tenemos una investigación seria que nos pueda determinar esa correlación. Ya. Cosas que la memoria se pierde, ese tipo de cosas. Hay muchos estudios de investigación que eventualmente van a estar surgiendo y que estaremos platicando lo posteriori. Lo que sí es cierto es que se determinó que las vacunas fueron una gran estrategia en una emergencia como la que tuvimos, que fueron vacunas seguras, que no afectaron a las personas con complicaciones a corto y a mediano plazo, y pues estaremos evaluando los posibles riesgos o complicaciones a largo plazo. ¿Ya no hay que vacunarse más? No, sí hay que vacunarse. Vamos a estar muy atentos. Los esquemas de vacunación deben de cambiar, porque el virus también cambió y porque la dinámica que se va a estar evidenciando en todo el mundo, pues tenemos que estarla siguiendo muy de cerca para establecer cuáles serán las nuevas políticas de vacunación. Pero seguramente sí vamos a tener que estarnos aplicando refuerzos como lo hacemos en el caso de la influenza. Los mismos refuerzos de las mismas vacunas. Estaremos muy atentos a las recomendaciones internacionales para poder establecer los esquemas propios para México. Bien, si el COVID ya no le preocupa, sé que están a pendiente de ello, pero ya no es una preocupación mayor para el Estado el tema del COVID, ¿qué sí le preocupa al Estado? ¿Qué tipo de enfermedades son las que ahorita les mantienen preocupados? Bien, pues hemos definido de acuerdo a la dinámica y a las causas de muerte en la sociedad por grupos de edad, intervenciones muy específicas. Las primeras que lo hicimos desde que llegamos a la administración, era la primera causa de muerte en niños, que era el cáncer infantil, pues empezamos a trabajar en eso con el programa de cobertura universal. La principal causa de muerte en mujeres de los 20 años en adelante, cáncer de mama, pues también ya estamos trabajando con eso, con el programa de cobertura universal que iniciamos el 1 de abril de 2022, recién cumplimos un año. Y bueno, en adultos ya son las enfermedades cardiovasculares. Muchas de estas enfermedades, o un porcentaje muy importante, pues están asociadas al sobrepeso y la obesidad. Entonces, una de las preocupaciones más importantes que tenemos es el alto índice de sobrepeso y obesidad de nuestra población y que lo hemos normalizado, porque pues como en los adultos, al menos los mayores de 40 años, el 90% de los adultos tiene obesidad abdominal y esto se traduce en riesgos de complicaciones por enfermedad hipertensiva, por diabetes, ¿qué porcentaje? Etcétera. Más del 90% según una encuesta. Los gorditos. Es que el problema que tenemos es que desde chavitos nos decían las abuelitas, ay, mira, tan gordito y tan sanito. Ya no, ahí en Allende así decía. Sí, sí. Siguen diciendo, gordito pero muy sanito. Fíjate que en niños de edad escolar está normalizado. En niños de edad escolar de entre 5 y 11 años, el 30% tienen sobrepeso u obesidad. En adolescentes, el 50%.
y en adultos el 83%. Pero si nos vamos solamente a la grasita abdominal, arriba de los 40 años ya el 90%. Entonces, creo que tenemos que hacer una transformación profunda en nuestros estilos de vida y generar las condiciones para tener hábitos saludables. Y entonces ahí estamos en coordinación con todas las demás dependencias públicas y privadas, las de gobierno, las instituciones privadas. Estamos haciendo un trabajo muy intenso con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el TEC para el tema de sobrepeso y obesidad. Y pues pretendemos sacar una campaña permanente que nos esté recordando que sí es bueno comer de todo y que sí es bueno darnos como nuestros gustos, pero no todos los días y a todas horas. Y que muchas veces hay alimentación saludable de bajo costo que podemos incluir en los menús de las familias, y queremos empezar a compartir todos estos menús a través de nuestras estrategias de comunicación con la sociedad. Empecemos por moverle un poquito, ¿no? Claro, la activación física pues es muy importante. El sedentarismo lo hemos identificado también como un problema desde la etapa de escolar, adolescentes y por supuesto pues los adultos. Entonces, lo que sea que le vaya a gustar y que lo disfrute. Tú sabes que tengo muchos años en las mañanas, mi audiencia es muy matutina, sí, y les he invitado justamente, pues váyase a caminar con la comadre, empiécele por ahí, ¿no? Aunque sea platicando ahí, ponerse al día con lo del barrio y los comentarios, sí, iba así chismes, pero no, del barrio, pero una platiquita ahí alrededor del parque, del camellón, caminando por ahí, ya es algo que se inicia, que antes no se hacía. Ya activa el metabolismo, ya nos hace que todos nuestros músculos y órganos se oxigenen de una forma más adecuada, nos permite tener un mejor razonamiento de las cosas, nos tranquiliza, nos genera hasta cierto punto la caminata cierta paz mental. Entonces, con esta preocupación también post-pandemia, no solamente el sobrepeso y la obesidad y que todas las complicaciones, sino el tema de salud mental y adicciones. Es otra problemática en materia de salud que estamos preocupados y ocupados en atenderla, que estuvimos solamente observando el curso natural, por ejemplo, de los suicidios, cómo se iba incrementando durante los años de pandemia. Afortunadamente, en este 2023, por primera vez en los últimos 9 años, el número de suicidios del primer trimestre baja a menos de 60, siempre teníamos 90, tuvimos en el 2019 60, pero nunca habíamos tenido menos de 60, entre 60 y 90 estábamos desde el 2014. Este primer trimestre terminamos con 58, desafortunados por supuesto, y los hemos visto y hemos tratado de integrar una mesa de trabajo colaborativa con asociaciones públicas, privadas, instituciones. Hemos trabajado muy de cerca con los hospitales para que nos reporten desde el intento de suicidio y con el grupo de psiquiatras que reciben y que pueden identificar a algún paciente que tiene este riesgo. Sin embargo, creo que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Apenas estamos hablando del primer trimestre. La actividad física, el regreso a la actividad laboral, a la educativa, a la movilidad, a la socialización, pues también nos permite que estos estados de ansiedad y depresión pues puedan disminuir de una forma natural. El detalle que tenemos, visto desde este punto, desde afuera, para los que no somos expertos en materia de salud, es que la salud mental no se puede tocar. No. Sí, no hay un síntoma físico aparente, ¿no? Como la gripa, como un tema de dolor en el cuerpo ni demás, de tal manera que el seguimiento de la autoridad o de las autoridades en materia de salud mental todavía deja mucho que desear. Sigues los casos de ansiedad, pues tienen ansiedad. Yo no sé si tengan una estadística de la ansiedad y de la depresión en el estado de Nuevo León. Sí, mira, el primer dato que nosotros identificamos, hicimos una encuesta estatal de salud y nutrición de octubre a diciembre de 2022 en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y con la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Y entonces evaluamos temas como salud mental, sobrepeso y obesidad, y esos son los datos, los que te compartí son datos de la ENSANUD para Nuevo León. Hay una encuesta nacional de salud que sectoriza el norte, el sur, el centro,
pero no te dice Nuevo León tiene estos datos. Entonces, se hizo una muestra representativa y ahí los adultos se reportan que cerca del 20% reportan sentirse deprimidos o tristes. ¿Qué porcentaje? 20%. Que al menos ya lo identifican y lo transmiten a través de una encuesta. Seguramente es más. Antes decíamos uno de cada 4. La cifra negra es muy alarmante. Es correcto. Porque en el trato familiar, social, siempre nos enteramos de que hay alguien que siempre tiene ansiedad. No siempre, pero que en algún momento lo ha presentado. En este caso, una de las preguntas es haberse sentido triste o deprimido. También otra de las preguntas para los adolescentes fue si presentaban algún trastorno para dormir, es decir, que batallaban para dormir, y desde la adolescencia ya el 13% ya reportó que no podían conciliar el sueño o se despertaban de madrugada, y el 3% de ellos también reportaron o sentirse tristes o sentirse deprimidos. Entonces, sí, ya desde la adolescencia empezamos a identificar algunos rasgos que no necesariamente es una intervención, pues, lo más objetiva posible, porque es a través de una encuesta y es lo que ellos responden, pero son datos que ya tenemos y que nos invitan a trabajar desde etapas mucho más tempranas. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos infancias tempranas que quizás tú y yo las pasamos corriendo en las calles, en los parques, y ahorita todo es estar encerrado, conectado a un teléfono o algún dispositivo jugando, y eso no nada más va a generar incremento del riesgo de sobrepeso, sino también conductas de poca socialización y eventualmente de ansiedad, de depresión y todo. Dos temas más, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, afortunadamente, porque todos los temas son de mucho interés. Cáncer de mama, acabo de leer un artículo donde, no recuerdo si es a nivel mundial o Estados Unidos, me parece que más Estados Unidos, ya están sugiriendo que las revisiones de casos, más bien de mujeres, sea desde los 40, bajarlos de los 50, que era lo sugiriendo, sí, se haga desde los 40. Sí, en México la recomendación es a partir de los 40. La revisión debe de empezar desde el inicio de la menstruación, de la primera menstruación en las adolescentes. Tenemos que educar a nuestras adolescentes a revisarse. Desafortunadamente, Nuevo León tiene un alto índice de cáncer de mama comparado con el resto del país, y esto, bueno, tiene muchos factores asociados, pero lo que sí te quiero decir es que en Nuevo León la indicación de una mastografía es a partir de los 40 años. La indicación también es de realizarse cada año. Cuando el esquema nacional te dice cada 2 años, nosotros lo indicamos cada año, se hace de forma gratuita en todos nuestros hospitales, tenemos mastógrafos móviles, tenemos un mes que estamos muy dedicados y enfocados a eso. Sin embargo, el 60% de nuestras pacientes sigue llegando ya en una etapa avanzada de cáncer. Entonces buscamos que ese 40 que llega en etapa temprana, pues vaya subiendo al 50, al 60, que lo podamos identificar oportunamente. Factores de riesgo hay muchos, hay antecedentes familiares y la genética pudiese ser un factor condicionante, pero también se han asociado con el mismo sobrepeso y obesidad, y hay un estudio que estamos corriendo ahorita con otros factores ambientales que también estamos trabajando. Sin embargo, sí tenemos que enfocarnos mucho a la identificación oportuna. Desde los 25 años ya la revisión debe de realizarla un médico, una doctora en alguna unidad de atención médica, y no solamente la autoexploración. Todo con tiempo es un escenario mucho más positivo en cualquier tipo de enfermedad, y el cáncer de mama no es la excepción. Es correcto. Finalmente, el tema de la cancelación del programa de salud federal y recargárselo todo al Instituto Mexicano del Seguro, a la muy deteriorada Institución Mexicana del Seguro Social, ¿le va a impactar a Nuevo León? Y si sí, ¿de qué manera? ¿Y qué va a hacer el gobierno del Estado al respecto? Bueno, venimos transitando por un periodo complicado que, además de la pandemia, se generó este cambio del Seguro Popular al sistema INSABI. El sistema INSABI no significa que dejaron de aportarnos recursos económicos, sino que todo el modelo cambió y la transferencia de recursos ya se hizo
pues asignada de acuerdo a la población sin derecho a biencia. Entonces nosotros continuamos durante todo este tiempo recibiendo el recurso sin tener que justificar de alguna manera todas las atenciones. Sin embargo, Nuevo León decidió seguir reportando lo que hacíamos, pero sin adherirnos a las reglas del INSABI, que pretendía centralizar todas las compras, abasto de medicamentos, insumos, y controlar la parte administrativa de los servicios de salud, que en Nuevo León impacta a 1.7 millones de personas. ¿Qué generó esto? Aun cuando seguíamos recibiendo en un gran porcentaje el recurso de la Federación, lo que dejamos de recibir fue lo de enfermedades catastróficas, por eso fue lo que arrancamos en primer lugar, que implicó que la gente se sintiera desvinculada del sistema de salud porque ya no tenían ese sentido de pertenencia al seguro popular como existía antes. Entonces bajaron los índices de vacunación, bajaron los controles del embarazo, bajaron las consultas de seguimiento de enfermedades crónico-degenerativas, y entonces pues estamos viendo a los pacientes complicados. Entonces fue como una suma de factores que afectan al final los resultados o los indicadores de salud de un estado. En este momento pues estamos en pláticas con el gobierno federal para ver cuál va a ser la estrategia para Nuevo León. Sin embargo, hemos estado trabajando mucho en reforzar este modelo de vinculación con toda esta sociedad que no tiene un trabajo formal, porque la salud es un derecho que está establecido en el artículo 4 de la Constitución y no debiera de estar condicionada a tu estatus laboral. Entonces, no solamente el que trabaja tiene derecho a la salud, el que trabaja en una empresa, el que tiene un trabajo informal también debe tener acceso a la salud, y Nuevo León en ese sentido se adelantó con el programa Cuidar tu Salud, en el que ya tenemos registradas a 575,000 personas en el estado. Pretendemos registrar a ese 1.700.000, hemos avanzado mucho. Y estamos ya en comunicación muy cercana para entender las necesidades. Ya tenemos geolocalizados dónde están más los niños, dónde están más los adultos mayores, para dirigir y optimizar nuestros recursos, dirigir las estrategias y que el recurso, poco o mucho, pues pueda llegar ¿Hay una al fecha punto. límite fatal de que ya diga, el INSABI ya a partir de hoy se acabó y ahora váyanse todos al IMSS o al Estado? Todo este año está comprometido el recurso del INSABI, y entonces es una transición que se deberá de dar hasta el próximo año, porque este año pues ya existe una publicación. Entonces este año estaremos gestionando todos los procesos que debemos de llevar en el estado para tratar de continuar con una aportación federal, una transferencia de recursos federal, y continuar también en el estado, apoyados con el gobernador, con el Congreso, con el Tesorero, para que la asignación de recursos a la salud pues se siga dando. Bien, pues hay tiempo para transitarlo, ¿no? Estamos para que no se quede trabajando en protegida la gente con estos cambios. Bien, Alma Rosa Marroquín, muchas gracias. Gracias. Nos queda siempre muchos temas todavía por platicar contigo, pero lo dejamos para una segunda charla. ¿Cómo ves? Perfecto, pues encantada de regresar contigo. Gracias por estar aquí. Es la secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León. Y es todo aquí La Guillotina. Muchas gracias por su atención.